Guerrero es una película peruana que cuenta la historia de la infancia del jugador de fútbol Paulo Guerrero, la más reciente producción de Tondero, la productora más grande del país ahorita probablemente, y una película dirigida por Fernando Villarán que hace unos años nos trajo Viejos Amigos. Muchos se preguntarán, ¿realmente vale la pena contar la historia de Paulo Guerrero? Un futbolista que para muchos no tiene la misma trayectoria que otros jugadores de fútbol que hemos tenido en el pasado acá en el país, y que de hecho sigue jugando en la selección y otros equipos de fútbol, razón por la cual realmente tiene mucho más por hacer en su vida. Bueno, supongo que la película justifica esto diciéndote, bueno, es la historia de su infancia, solamente estamos viendo a Pablo Guerrero en como que escenas de sueño, en otro tipo de en flash forwards o lo que sea, entonces sí vale la pena contar su historia, pero yo te diría que no realmente. Lo que me sorprendió mucho de Guerrero es que tú le quitas a la figura de Pablo Guerrero en las flash forwards o las escenas de sueño o lo que sea, y solamente te dedicas a contar la historia de este niño interpretado por Ronnie Chapalma, que dicho sea de paso hace un muy buen trabajo, hay que admitirlo. Le quitas eso y solamente cuentas la historia del niño, y realmente podría ser la historia de cualquier otro niño que quisiera ser futbolista. La única razón por la cual como que es la película de Guerrero es porque, bueno, supuestamente está basada en su vida real, aunque uno nunca sabe con este tipo de películas, supongo que pueden haber modificado varias cosas. Pero también supongo que para ganar un poco de plata, pues no, o sea, definitivamente es el jugador de fútbol en el momento. Entonces, si haces una película de fútbol que tiene su nombre, de hecho va a vender más que una película de fútbol que no tiene su nombre. Entonces sí, eso es algo que me llamó mucho la atención de Guerrero. No es una película que digas, ah ya, esta es la historia de Pablo Guerrero. Esta es una historia que solamente pudo haber sido contada con este personaje. Es una historia que le diferencia mucho a otras películas de deporte. Lamentablemente ese no es el caso. De hecho, la película como que sigue bastantes clichés de las películas de deportes. Tenemos, no sé, personajes como, no sé, el entrenador mal geniado interpretado por Lucho Cáceres, porque no es película peruana sin Lucho Cáceres. Tenemos a no sé, al padre responsable interpretado por Paul Vega, que está muy bien como siempre porque es Paul Vega. O tenemos a Javier Valdés, que es como que esta otra clase y figura paterna, de repente con más recursos, pero que es igual de buena. Y bueno, tenemos también a la mamá que quiere mucho a su hijito, pero que a la vez es súper mal geniada, que es interpretada por Matilde Ugaz, en un caso que mucha gente ha llamado blackface, porque de hecho está como que embetunada y con una horrible peluca que trata de que parezca afroperuana o lo que sea. Entonces, sí, es una película bastante predecible. De hecho, uno ya empieza a ver la película y ya sabe bastante, o ya sabe desde un principio cómo es que va a terminar y todo eso. Pero si hay otra cosa que me da mucho también la atención de Guerrero, es que no hay mucho conflicto. Usualmente en una película, obviamente las cosas pueden ir bien para el protagonista, pero eventualmente va a tocar fondo, van a empezar a ir las cosas mal. Y el chiste de ver la película es ver cómo resurge desde las cenizas, por así decirlo, o cómo, no sé, sale del hueco en el que se ha metido para poder ser una mejor persona. Pero en el caso de Guerrero, nunca sucede esto. Todo le da bastante bien al buen Paulito. O sea, no es que sucedan muchas cosas malas en su vida, siendo honestos. Obviamente es una persona humilde o lo que sea. Pero en términos de la narrativa de la película, de las cosas que tienen que ver exclusivamente con la historia que nos está contando la película, no hay mucho conflicto. No tenemos un villano per se. No hay fuerzas que están chocando como que para hacer que la vida de Pablo sea más difícil. En realidad todo le sale bastante bien. Y en realidad los únicos momentos donde sientes que las cosas están haciendo mal es básicamente por culpa de él. Y un personaje le dice como que, oye, desahuévate. Y empieza a hacer las cosas bien. Entonces, ¿cuál es el punto si no hay conflicto? Eso fue raro. Y obviamente uno tampoco puede dejar de hablar sobre esta película sin mencionar a Matilde Ugaz, como lo hice hace un ratito, pero me gustaría hablar un poquito más a profundidad sobre esto. No sé si me animaría a decir que es un caso de blackface. Un amigo que lo es, pero, o sea, debo admitir que al menos la actuación de Magdiel es lo suficientemente decente como para que uno eventualmente se olvide que está tratando de pasar por afroperuana. Pero a la vez si te hace preguntar, o sea, ¿realmente necesitas poner a Matilde Ugaz como la mamá de Pablo Guerrero? O sea, yo sé que se supone que la mamá verdadera en la vida real, por más redundante que suene eso, quería que ella interpretase el personaje. Pero no sé, o sea, de hecho hay actrices afroperuanas en el Perú que hubieran podido hacer un mejor trabajo, un trabajo igual de bueno, y que pertenecerían a la raza a la que pertenece el personaje. Entonces, no sé, o sea, necesitabas realmente tener una estrella más en la película. O sea, tienes a Paul Vega, tienes el mismísimo Pablo Guerrero que está en toda la publicidad, tienes el tema de la película que ya de por sí va a atraer un montón de gente, tienes el marketing que está saturando por todas partes porque tenemos un montón de merchandising de la película y comerciales con Pablo Guerrero y toda la cosa. Entonces realmente necesitabas a Matilde Ugaz y a su como que atracción como estrella o lo que sea para la película. No realmente. Entonces la razón por la cual Matilde Ugaz está en la película, más que el hecho de que esté ahí, es lo que me tuvo, no sé, me causó más problemas. O sea, al final de cuentas su actuación no es mala, pero realmente no, o sea, igual no justifica su presencia ahí. O sea, realmente tú ves la película y dices, oye, o sea, porque miércoles está como oscurecida con una peluca de Halloween. O sea, realmente debió ser otra actriz que interpretase a este personaje. Felizmente el resto de actores hacen un buen trabajo, como dije anteriormente. Ronnie Chapalman no hace un buen trabajo como guerrerito. De hecho, la mayoría, o por no decir todos los actores niños hacen un trabajo bastante bueno, lo cual no
no es tan frecuente en películas, y especialmente en películas peruanas. Eso se debe a que la talentosa Lizeth Chávez, que también es una directora de teatro y una actriz de teatro que he visto en muchas obras, fue contratada como la directora de niños en esta película. Y hoy, evidentemente, Fernando Villarán recibió su ayuda para dirigir a los niños en estas escenas y para hacer que hagan un buen trabajo. Y sí, realmente hizo un buen trabajo. Y de hecho, Lizeth Chávez también tiene un pequeño papel como una profesora de colegio en un momento. Entonces también es interesante verla ahí, tener su pequeño cameo, ¿no? Y sí, realmente no hay mucho más que pueda decir sobre Guerrero. Es una película, no sé, plana. O sea, está filmada casi como publicidad. O sea, las instancias de product placement son bastante descaradas. Hay una en particular en donde tenemos un flash forward donde se coincide el sueño, donde Guerrito habla con el Paolo adulto y vemos como él dice, oye, que tenemos una foto, y saca un smartphone. Ten en cuenta que la película se desarrolla en los años 90 y que Guerrerito está soñando esto, lo cual quiere decir que Guerrerito en sus sueños ha adivinado que en el futuro va a haber smartphones LG como el que sale en el sueño y con ellos vas a poder tomar fotos. Nunca había visto un caso de product placement tan ridículo. En serio, tondero. Ya, o sea, no se pasen. Entiendo que necesitan las finanzas y el apoyo de estas marcas, pero al menos traten de integrar su product placement de manera un poquito más inteligente. Esto me sacó bastante de la ficción. Y sí, en realidad todo lo que puedo hacer es ponerle 2 estrellas sobre 4 a Guerrero. No es terrible, no es la peor película que jamás haya hecho, como alguna otra persona podría decirte. Las actuaciones son buenas, las escenas de fútbol están filmadas con cierto desempeño, son enérgicas, los planos de dron están bonitos, aunque definitivamente Villarán abusa de ellos. O sea, entiendo que tengas un presupuesto de dron y que hayas tenido ahí el operador de dron persiguiéndote por todas partes, pero realmente no era necesario insertar tanto de estos planos, ya no tiene sentido. Pero sí, o sea, en realidad la película me dejó como que, será porque no me gusta mucho el fútbol, será porque no soy fan de Paolo Guerrero, pero no sé, la falta de conflicto, la historia es súper predecible, y el hecho de que haya podido pasar piola como cualquier otra historia de un niño que quisiera ser futbolista y no tanto, y que no se sienta tanto como una historia particular de Paolo Guerrero, realmente me fastidió y sí, realmente no me impresionó la película. Eso es todo lo que tengo que decir sobre Guerrero. Ojalá hayan disfrutado de este video. Gracias como siempre y chao. Gracias por ver este video, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente.